Cuando el titular empezó a circular, muchos pensaron que era una exageración. Un clickbait más, un rumor sin fundamento, otro invento más de redes sociales para alimentar el salseo. Pero no. Esta vez era cierto. Esta vez el fallo judicial existe, es firme y tiene nombre y apellidos. Rocío Carrasco queda oficialmente señalada por la justicia. Y no se trata de una denuncia nueva ni de un trámite anecdótico. Se trata de una resolución que puede cambiar para siempre el relato mediático que ha dominado durante años la televisión española. Porque, aunque muchos medios están intentando taparlo, minimizarlo o directamente ignorarlo, Rocío Flores ha vencido. Y no en el plató, no en la opinión pública, no en los titulares manipulados. Ha vencido en el único terreno que realmente importa, un juzgado. Un juzgado en el que, después de años de silencio, de desprestigio, de ninguneo mediático, un juez ha considerado que hay indicios suficientes para investigar penalmente a Rocío Carrasco. El auto del juez ha sido tan directo como devastador. Y no por la forma en que está redactado, sino por lo que implica. Por primera vez en este largo y doloroso conflicto familiar, la justicia reconoce la posibilidad real de que Rocío Carrasco haya incurrido en una conducta punible. Y eso, en términos jurídicos, no es solo un paso más. Es una bomba. Porque hasta ahora, el relato dominante había sido el de la víctima silenciada, la madre abandonada, la mujer que sobrevivió al maltrato y al olvido. Y ese relato se construyó con una fuerza mediática tan aplastante que cualquier voz disonante era automáticamente tildada de cómplice del machismo, de insensible o de parte interesada. Pero ahora, con esta decisión judicial, se abre una grieta enorme en ese muro de silencio pactado. El proceso que se abre no es una broma. No es una queja civil, ni una mediación familiar. Es una imputación penal. Con todo lo que eso conlleva. Citaciones, pruebas, declaraciones, responsabilidad jurídica. Y, sobre todo, una verdad que ya no depende del montaje televisivo, sino de los hechos, los documentos y las leyes. Y mientras esto ocurre, la reacción de los medios ha sido un espectáculo en sí mismo. Porque algunos de los mismos que durante años llenaron horas de programación defendiendo a Rocío Carrasco con los ojos cerrados, ahora guardan silencio, evitan el tema o lo mencionan de pasada como si se tratara de un trámite menor. Pero no lo es. Es histórico. Es el primer reconocimiento institucional a algo que muchísima gente llevaba años gritando, que la historia no era tan sencilla, que la víctima también puede herir, que la verdad no siempre se viste de lágrimas. Y ahí está Rocío Flores. Silenciosa, como casi siempre. Sin entrevistas, sin exclusivas, sin una docuserie detrás. Solo con el respaldo de un juez que ha dado validez a su sufrimiento. Que ha considerado que no todo lo contado por su madre se sostiene. Que hay cosas que deben aclararse. Y que esas cosas no se aclaran en los platós, sino en los juzgados. Lo más impactante de todo esto es cómo, sin hacer ruido, sin espectáculo, Rocío Flores ha dado un giro brutal al relato. Porque lo fácil habría sido explotar el momento, hablar en todas las revistas, llenar portadas, colocarse como víctima oficial. Pero no. Ha preferido dejar que hablen los hechos. Y ahora, los hechos hablan alto y claro, la justicia quiere saber qué ha hecho realmente Rocío Carrasco. Y no se trata solo de este caso concreto. Lo que se pone en cuestión aquí es todo el discurso que se construyó en torno a la figura de Rocío como madre, como víctima, como referente. Porque si la justicia determina que ha actuado mal, que ha incumplido deberes, que ha perjudicado a su hija de forma consciente, entonces todo el relato cae como un castillo de naipes. Y eso explica por qué hay tanto silencio, tanto nerviosismo, tanto giro de cámara. Porque si Rocío Carrasco es imputada formalmente, si se inicia un proceso penal con todas las letras, entonces habrá que replantearse muchas cosas. Los programas que la apoyaron, los compañeros que la defendieron, las productoras que la blindaron, y sobre todo, la imagen pública que se construyó a base de dolor y que ahora podría estar basada en una verdad a medias. Y mientras todo eso se cuece en los despachos, la figura de Fidel Albiac vuelve a aparecer como sombra inquietante. Porque aunque no está implicado formalmente en esta resolución, su papel como apoyo, como estratega, como figura de poder, vuelve a quedar bajo la lupa. Porque si algo queda claro es que el control, el aislamiento y el relato no se construyeron solos. Lo que acaba de ocurrir marca un antes y un después. No solo en la vida de Rocío Carrasco y Rocío Flores,
sino en la credibilidad de toda la maquinaria mediática que se volcó con una sola versión. Porque la justicia, con esta decisión, le está diciendo a toda España que quizás, solo quizás, la historia no era como nos la contaron. Y mientras el auto judicial empieza a circular entre abogados, periodistas y redactores jefes, en los pasillos de las televisiones más influyentes se respira una tensión que no se veía desde hace años. Porque una cosa es mantener un relato, defenderlo, blindarlo mediáticamente. Pero otra muy distinta es enfrentarse a un juzgado que no funciona con emociones, ni con cámaras lentas, ni con frases grandilocuentes. Un juzgado que no edita ni dramatiza, que simplemente evalúa hechos, pruebas, actos. Y esa es la gran amenaza para Rocío Carrasco ahora mismo, que ya no podrá elegir qué parte de su historia contar ni cómo contarla. El relato mediático ha funcionado mientras el escenario estuvo controlado. Mientras todo se resolvía en documentales, tertulias y entrevistas pactadas. Pero con esta decisión judicial, ese marco salta por los aires. Ahora ya no hay control de guión. Ahora el relato está en manos de jueces, de fiscales, de abogados que no trabajan para una productora, sino para la verdad legal. Y esa verdad, si se impone, puede dinamitar años de construcción de imagen pública. Y en ese contexto, lo más llamativo es la falta de reacción de los grandes defensores del relato Carrasco. Terelu Campos, por ejemplo, ha optado por el silencio absoluto. No ha hecho ni una sola declaración sobre la imputación. Y eso, viniendo de alguien que siempre ha opinado de todo, que ha alzado la voz por Rocío una y otra vez, que ha convertido su defensa en una bandera, resulta más que sospechoso. Porque callar, cuando el relato que ha sostenido se tambalea, no es neutralidad. Es complicidad. Es miedo. Y no está sola. María Patiño, Belén Rodríguez, incluso Jorge Javier, todos aquellos que se desgarraban públicamente para sostener a Rocío Carrasco como el símbolo absoluto de la verdad y el dolor, han desaparecido de este asunto como por arte de magia. Algunos alegan estar centrados en otros proyectos, otros directamente evitan el tema, y los más atrevidos se limitan a decir que no conocen el contenido exacto del auto. Pero la audiencia no es tonta. La audiencia ve lo que está pasando. Y lo que ve es que, cuando llega el momento de asumir responsabilidades, nadie está dispuesto a poner la cara. Y mientras tanto, Rocío Flores permanece en silencio. Pero es un silencio distinto. No es el silencio del miedo ni de la resignación. Es el silencio del que ya no necesita hablar porque los hechos lo están haciendo por ella. Y eso, para quienes la han cuestionado durante años, es una derrota sin paliativos. Porque si algo ha demostrado Rocío Flores con esta victoria judicial es que no todo se compra con aplausos ni con documentales. Que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Y cuando llega, no hay relato que la pare. Lo más impactante es cómo esta resolución está removiendo también a otras figuras públicas que, durante los últimos años, han girado en torno a este escándalo. Porque ahora empiezan a preguntarse, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si defendimos a quien no lo merecía? ¿Y si fuimos parte de una maquinaria que contribuyó a hundir la imagen de una hija que, lejos de ser violenta o manipuladora, estaba simplemente intentando sobrevivir a una guerra que no pidió? Porque no lo olvidemos. Rocío Flores tenía apenas una década cuando su madre empezó a desaparecer emocionalmente. Era una niña. No una rival. No una enemiga. Y sin embargo, se la trató como si fuera la responsable de todos los males de su progenitora. Y ahora, que un juez reconozca que hay indicios suficientes para imputar a Rocío Carrasco por lo que ella hizo, o no hizo, con respecto a su hija, lo cambia todo. Porque no estamos hablando de un conflicto de adultos. Estamos hablando de una madre que, según la justicia, podría haber incumplido sus deberes más básicos. Y eso no lo tapa ningún discurso feminista ni ninguna defensa ideológica. Porque la maternidad, cuando se convierte en arma, deja de ser maternidad. Se convierte en una trinchera. Y en esa trinchera, Rocío Flores fue la gran sacrificada. Pero lo que más incomoda, lo que más estremece a quienes todavía se aferran a la versión oficial, es que todo esto ha ocurrido sin grandes alardes. Sin portadas. Sin campañas. Rocío Flores ha esperado, ha confiado en la justicia y, cuando la justicia ha hablado, ha ganado. Y esa victoria, que no viene con focos ni con platós, es infinitamente más poderosa que cualquier testimonio televisado.
Ahora el panorama es otro. Ahora los que antes hablaban sin parar, callan. Los que antes señalaban, se esconden. Y los que antes aplaudían, ahora dudan. Porque esta imputación no es solo un proceso legal. Es un espejo que pone frente a todos los que durante años eligieron un solo lado, sin escuchar, sin investigar, sin contrastar. Y ese espejo, en el que ahora se ven reflejados, no les devuelve la imagen que esperaban. Y mientras los medios generalistas siguen haciendo malabares para minimizar el impacto del fallo judicial, en las redes sociales la marea es imparable. Porque a diferencia de la televisión, donde todo se edita, se pacta y se modula, en Internet la verdad corre sin filtros, sin censura y sin la supervisión de los que durante años manejaron el relato. Y ahí, en ese terreno donde ya no controlan nada, la imagen de Rocío Carrasco se tambalea con más fuerza que nunca. Las etiquetas lo dicen todo. En cuestión de horas, el nombre de Rocío Flores se convirtió en tendencia. No por una exclusiva, ni por una portada, ni por una entrevista pactada, sino por la fuerza silenciosa de los hechos. La gente compartía el auto judicial, analizaba los párrafos clave, subrayaba las frases más duras. Indicios suficientes para proceder, posible incumplimiento de deberes legales como madre, inacción que pudo causar perjuicio emocional grave. Frases contundentes, demoledoras, que no se inventa un tertuliano. Que las escribe un juez. Y eso es lo que duele. Y mientras eso ocurría, Rocío Carrasco, desaparecida. Sin comunicados, sin apariciones públicas, sin respuesta. Porque ahora ya no tiene el marco de protección de un documental. Ya no hay edición que la favorezca, ni música que acompañe su relato, ni una presentadora emocionada que le acaricie la mano al llorar. Ahora solo está la realidad. Cruda. Judicial. Inevitable. Y esa realidad la ha señalado por primera vez como presunta responsable de una situación que ella misma narró como víctima. Y eso es lo que más desconcierta. Que la misma persona que fue elevada a símbolo, a estandarte de una causa, a ejemplo de lucha, ahora esté siendo investigada por el mismo sistema que ella acusó de haberla abandonado. Porque si la justicia ahora considera que hay motivos para investigar sus acciones, entonces cabe preguntarse, ¿fue víctima? Sí, pero también verdugo. ¿Y si ambas cosas son compatibles? ¿Y si la historia no era blanco o negro? El gran problema para quienes han sostenido este relato durante años es que la justicia no opera con narrativa emocional. No hay espacio para lo que parece, lo que se siente, lo que impacta. Solo cuentan los hechos, los datos, las omisiones. Y si en este proceso judicial se demuestra que Rocío Carrasco, siendo conocedora de una situación grave, no actuó como madre, ni como ciudadana, ni como persona responsable, entonces el mito se cae. No porque la invaliden como víctima de otras cosas, sino porque queda claro que también puede haber causado daño. Y ese matiz que durante años nadie quiso aceptar, ahora se impone con la fuerza de un sello judicial. Porque el fallo no viene de un plató, viene de un juzgado. Y eso es lo que lo convierte en histórico. Porque ya no se trata de la palabra de uno contra la del otro, ni de cómo lo vivió cada parte. Se trata de responsabilidades. Legales. Concretas. Tipificadas. Y si finalmente se confirma la imputación formal, Rocío Carrasco tendrá que responder por sus actos. Como cualquier otro ciudadano. Mientras tanto, la reacción del círculo íntimo de Rocío ha sido igual de elocuente que su silencio. Fidel Albiac, ausente como siempre. Terelu Campos, desaparecida. María Teresa Campos ya no está, y su figura, que durante años fue escudo y altavoz, ya no puede proteger a nadie. Belén Rodríguez se ha esfumado de la televisión y de las redes. Jorge Javier está inmerso en otros proyectos y ha aprendido, por fin, a no pronunciarse sobre lo que no puede controlar. Todos han empezado a desmarcarse. Porque lo que antes parecía intocable, ahora se ha convertido en un asunto espinoso del que todos quieren huir. Porque el relato que antes sumaba audiencia, ahora genera incomodidad. Porque lo que antes era un producto vendible, ahora huele a error histórico. Y mientras tanto, Rocío Flores sigue en silencio. No celebra, no exhibe, no se venga. Porque no necesita hacerlo. Porque su victoria no se mide en likes, ni en trending topics, ni en exclusivas. Su victoria se mide en un folio firmado por un juez que dice, por fin,
que hay que escucharla, que su versión también merece ser investigada, que ella también tiene derecho a que se evalúe si fue víctima de algo más que el desprecio. Y eso lo cambia todo. Y con cada hora que pasa, el silencio de Rocío Carrasco ya no es una estrategia, es un grito. Un grito de impotencia, de nerviosismo, tal vez de culpa. Porque el relato que construyó con lágrimas, frases impactantes y un plató entero a su servicio, ya no se sostiene solo con emoción. Ahora hacen falta hechos. Y lo que hay sobre la mesa son documentos, autos judiciales y una resolución que, por primera vez, la coloca al otro lado del espejo. Durante mucho tiempo, Rocío jugó la carta del sufrimiento. Y con razón en muchos casos. Nadie puede ni debe negar lo que ha vivido como hija, como mujer, como figura pública sometida a un escarnio brutal. Pero el problema es que ese relato fue utilizado para justificar todo. Absolutamente todo. Desde el abandono a sus hijos, hasta el distanciamiento familiar, pasando por decisiones jurídicas y emocionales que hoy empiezan a parecer mucho menos nobles de lo que nos contaron. Porque ahora, al calor del auto judicial, empiezan a salir detalles que durante años fueron barridos debajo de la alfombra. Informes de servicios sociales, informes médicos, llamadas no atendidas, intentos fallidos de contacto por parte de Rocío Flores y un entorno que poco a poco empieza a admitir que sí, que hubo silencio, pero no del sistema, sino de la propia madre. Y eso es lo más doloroso. Que quizás, después de todo, Rocío Carrasco no fue silenciada por una estructura machista, sino que eligió el silencio para no tener que asumir las consecuencias de su propia maternidad. Porque ser madre no es solo parir. Es estar. Es acompañar. Es proteger. Y si la justicia determina que no lo hizo, que no cumplió con sus obligaciones, que dejó sola a su hija en momentos clave, la condena pública va a ser mucho más devastadora que cualquier fallo judicial. Y en ese contexto, resulta especialmente llamativo que quienes tanto se movilizaron para elevar su figura como símbolo de lucha y resiliencia, ahora no sepan cómo sostenerla. Las asociaciones que antes se colgaban medallas por apoyarla han guardado un silencio sepulcral. Las revistas que la pusieron en portada ya no la buscan. Los programas que le ofrecieron espacios exclusivos ahora optan por no nombrarla. Porque la sospecha mancha. Y porque cuando la verdad deja de estar del lado que da audiencia, se vuelve incómoda. Pero para Rocío Flores, el momento es otro. Ella sabe que este proceso no le devuelve los años perdidos, ni las palabras no dichas, ni las heridas abiertas. Pero le da algo que durante años se le negó, la legitimidad de su dolor. Porque hasta ahora, cada vez que hablaba, alguien le decía que no tenía derecho, que no tenía edad, que no era víctima, que no tenía voz. Y hoy, un juez le da esa voz. Y eso, en una historia como esta, es una victoria sin precedentes. Porque no estamos hablando de un enfrentamiento mediático. Estamos hablando de una madre y una hija separadas por una cadena de errores, manipulaciones y ausencias. Y si la justicia determina que esa separación no fue solo emocional, sino provocada por omisiones graves, entonces el relato que tantos defendieron con vehemencia se desploma como un decorado de cartón piedra. Y con él se desploman también los que vivieron de ese relato. Porque hubo quien convirtió esa historia en su modo de vida. Productoras que sacaron rendimiento. Colaboradores que ganaron puntos. Políticos que se subieron al carro. Y ahora todos callan. Porque saben que si la verdad sale del todo, muchos van a quedar retratados. Y lo más brutal de todo esto es que la audiencia ya no necesita que se lo expliquen. Ya lo ha entendido. Ya ha unido las piezas. Ya no se deja manipular. Y por eso este caso se ha vuelto tan peligroso para algunos. Porque ahora no se puede tapar. Porque ahora la justicia está en juego. Y cuando eso ocurre, no hay televisión que lo controle. La imputación de Rocío Carrasco, de confirmarse en firme, no es el final de un proceso. Es el principio de un nuevo relato. Uno en el que ella ya no es solo víctima, sino también responsable. Y eso, para quienes apostaron todo a una sola carta, es una tragedia que ni el mejor guionista podría haber previsto. Y ahora que la verdad empieza a abrirse paso entre el ruido mediático, entre las portadas manipuladas y los platós convertidos en teatros de lágrimas, ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio. Porque este fallo judicial no es solo una victoria legal de Rocío Flores.
Es una derrota moral de todos los que durante años participaron del linchamiento público sin permitirse ni un mínimo ejercicio de duda. Durante demasiado tiempo se construyó una historia única, uniforme, cómoda para unos pocos y profundamente injusta para muchos otros. Se impuso un relato donde Rocío Carrasco era la única voz válida, y todo aquel que se atreviera a cuestionarlo era tildado de insensible, machista o directamente cómplice. Pero esa estructura artificial, construida con lágrimas televisadas y aplausos ensayados, ya no se sostiene. Porque la justicia, cuando actúa, destruye los relatos prefabricados. Y si este proceso judicial sigue su curso, como todo indica que lo hará, lo que se pondrá sobre la mesa no será solo la relación entre una madre y una hija. Lo que se pondrá sobre la mesa será la integridad de una historia que se vendió como símbolo, pero que ahora empieza a parecer una manipulación en toda regla. Porque, ¿qué pasa si el juez confirma que Rocío Carrasco no cumplió con su deber de madre? ¿Qué pasa si se demuestra que, lejos de proteger, dañó? ¿Quién va a pedir perdón entonces a Rocío Flores? ¿Quién va a devolverle la dignidad perdida, los titulares crueles, los ataques infundados? ¿Quién va a responder por todos los programas que la deshumanizaron sin darle derecho a réplica? Y es aquí donde el silencio ya no sirve. Ni el de Rocío Carrasco, ni el de Fidel Albiac, ni el de Terelu Campos, ni el de quienes durante años hablaron de justicia, pero solo para un lado. Porque la justicia real, la de los tribunales, no tiene favoritos. No elige bandos por emoción. No responde a la presión de las redes ni a los pactos editoriales. Y si ha decidido imputar a Rocío Carrasco, es porque hay mucho que esclarecer. Y no, esto no se trata de venganza. Se trata de justicia. De equilibrio. De permitir que todas las voces sean escuchadas, no solo la que mejor llora frente a cámara. Se trata de mirar más allá del discurso y enfrentarse a los hechos, aunque duelan. Aunque incomoden. Aunque desmonten años de mentiras y omisiones. Y desde la fábrica de salseo te lo decimos alto y claro, la historia que nos contaron está llena de grietas. Y ahora que el sistema judicial ha empezado a mirar hacia esas grietas, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando la verdad se abre paso, no hay relato que la pare. Si tú también crees que hay que contar toda la verdad, suscríbete al canal. Si te indigna cómo se ha manipulado a la opinión pública, dale like. Y si estás cansado de que nos cuenten solo una parte de la historia, comparte este vídeo. Aquí no hay favoritismos. Aquí no hay pactos. Aquí solo hay salseo con pruebas, análisis y la voz que durante años no te dejaron escuchar. Esto no ha hecho más que empezar.